Bueno, pues en este título, como bien decía Héctor, se llama La Iglesia llamada a servir y a evangelizar. Como introducción podríamos decir que hablar de la Iglesia es hablar del misterio más cercano y al mismo tiempo más profundo también de nuestra fe. La Iglesia no es una asociación humana más, ni tampoco es una estructura organizativa en la que se encuentra perpetuada, en la que se ha perpetuado a lo largo de los siglos. Es la comunidad de los creyentes en Cristo, convocada por el Padre y animada por el Espíritu Santo. Y es llamada a servir y a evangelizar, es decir, a reproducir en la historia el estilo mismo de Cristo, que según el Evangelio de Marcos no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Su origen se hunde en el designio eterno de Dios, que quiso reunir en un solo pueblo a todos los hijos dispersos. En el Antiguo Testamento ya aparece la pedagogía de este designio. Israel, convocado por Dios como Asamblea Santa, es figura de la futura Iglesia. Jesucristo realiza y planifica esta Asamblea Santa. También a lo largo de esta historia de la salvación, donde acoge a los 12, con Pedro como roca firme, derrama su sangre en la cruz y de su costado brota agua y sangre, símbolo de los sacramentos que constituyen la Iglesia. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo hace visible su nacimiento, reuniendo a gentes de todas las lenguas en una sola fe y enviando a los discípulos a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Desde entonces, podríamos decir que la misión de la Iglesia se resume en aquel mandato del resucitado: id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Este pueblo convocado por el Padre, redimido por el Hijo y vivificado por el Espíritu, ha sido descrito con diversas imágenes bíblicas, que no son meras metáforas, sino auténticas claves para la comprensión. La Iglesia es pueblo de Dios, donde todos los bautizados comparten una misma dignidad y son peregrinos en el camino hacia la Jerusalén celestial. Es también cuerpo de Cristo, como nos enseñó San Pablo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, y cada cual tiene una función indispensable para el bien de todos. Es también el templo del Espíritu Santo. Él habita en la Iglesia y en cada creyente, distribuyendo los dones y carismas para edificar la comunión. Estas tres imágenes se complementan entre sí. La Iglesia es pueblo convocado, cuerpo vivificado y templo habitado. Una realidad viva que nace del mismo misterio trinitario. Y así, el credo nos recuerda que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque procede de un único Dios, tiene como modelo a un único Señor y como alma un único Espíritu. La unidad se manifiesta en la fe, los sacramentos y en la comunión jerárquica. Es santa no porque sus miembros no pequen, sino porque Cristo la santifica con su sangre y el Espíritu la sostiene con su gracia. Es católica porque su vocación es universal. Está abierta a todos los pueblos, a todas las culturas y a todas las épocas, ofreciendo en cada lugar el mismo Evangelio. La Iglesia es la misma ayer, hoy y siempre, como diríamos de Cristo. Y es apostólica porque está fundada sobre el testimonio de los apóstoles, transmitido en la sucesión apostólica y custodiado en la tradición viva de la Iglesia. Estas notas no son unos eslóganes de identidad, sino exigencias que debemos encarnar día a día, trabajar por la unidad, vivir en la santidad, ser católicos de verdad, fieles a la tradición apostólica. Sin embargo, al hablar de la Iglesia no podemos limitarnos a su dimensión visible o institucional. La Iglesia es, ante todo, un misterio. Es una realidad a la vez humana y a la vez divina. Es visible e invisible, es temporal y es eterna. Tiene estructuras, leyes y misterios, pero su esencia más profunda es el sacramento universal de la salvación. Recordamos lo que es un sacramento. Un sacramento es un signo visible de una gracia que es invisible, pero es un signo, es un instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano. Participa del misterio mismo de Cristo, que fue verdadero Dios
y verdadero hombre. Como Él, la Iglesia es a la vez santa y necesitada de conversión, terrena y celeste, en marcha hacia la plenitud del reino. Por eso San Agustín la llamaba con audaz paradoja casta meretrix, virgen fiel a su Señor, pero formada por hijos frágiles y pecadores. Hablar de la Iglesia es en el fondo hablar de nosotros mismos. Somos miembros de un pueblo, de un cuerpo, de un templo. Y estamos llamados a ser signo vivo de Cristo en medio del mundo. La Iglesia existe para evangelizar, no para mirarse a sí misma. Existe para servir, no para ser servida. Existe para ser instrumento de comunión, no en un mundo que está dividido. Como recuerda el Papa Francisco, la Iglesia se enferma cuando se encierra en sí misma. Solo es plenamente ella cuando sale al encuentro de los demás, especialmente de los pobres, los alejados y los que sufren. Seguramente habréis escuchado mucho la palabra sinodalidad, pues también es una forma de vivir este gran misterio. En conclusión, para esta pequeña introducción, la Iglesia es misterio de comunión para la misión. Su vocación es reflejar la luz de Cristo en la historia, siendo servidora humilde y portadora de la buena nueva. Hoy más que nunca se nos pide una Iglesia que muestre con obras su unidad, su santidad, su catolicidad y su fidelidad apostólica. Una Iglesia menos centrada en sus estructuras y más en su misión. Una Iglesia que testimonie con su vida, que sigue siendo, en palabras del Concilio Vaticano II, signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad con todo el género humano. Antes de proseguir, me gustaría haceros una pregunta. ¿La Iglesia es santa o pecadora? Ahí estaría la solución. Los que habrán estado atentos a la introducción habrán podido encontrar ese retazo. Es santa y es pecadora. Es santa porque su fundador es santo, es pecadora porque está compuesta por nosotros que somos pecadores. Por lo tanto, tiene esa dualidad, la de santa y la de pecadora. Por eso lo de casta meretrix que decía San Agustín. Exactamente. Pues empezando, el punto primero sería origen, fundación y misión de la Iglesia. En un primer momento, el origen del misterio de Dios y de la historia de la salvación. Hablar del origen de la Iglesia implica remontarse al designio eterno de Dios, que ha querido congregar a los hombres en una comunidad de vida y de amor. La Iglesia no surge como una institución puramente humana, ni como el resultado de un proyecto sociopolítico, sino como fruto del misterio trinitario y de la historia de la salvación. El Concilio Vaticano II lo expresó con mucha claridad. El Padre Eterno, con libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y bondad, creó el universo entero, decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina y no los abandonó cuando cayeron en Adán, sino que siempre les prestó auxilio para la salvación en atención a Cristo Redentor. La Iglesia tiene, por tanto, su germen en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, elegido y reunido por Dios mediante la alianza, prefigura la futura comunidad en la tierra. Anticipa, por tanto, la universalidad de la Iglesia. Del mismo modo, la asamblea convocada por Moisés en el Sinaí para recibir la ley es tipo de la Eclesia, pueblo reunido por la palabra de Dios. San Agustín resume este itinerario afirmando: la Iglesia comenzó con Abel el justo, porque todos los justos, desde el principio del mundo, constituyen la ciudad de Dios. En los profetas hallamos una preparación directa, podríamos decir. Isaías anuncia un pueblo en el que todos los pueblos confluirán, haciendo alusión a lo que todavía él no conoce, pero que nosotros sí conocemos, que es la Iglesia. Y Ezequiel habla del pastor único que reunirá a sus ovejas dispersas. Esta dimensión profética revela que el origen de la Iglesia está íntimamente vinculado al cumplimiento de las promesas mesiánicas. También decía Isaías: todos los pueblos se unirán y darán culto al Señor en una sola lengua. Y sabemos que la Iglesia tiene una lengua particular, una lengua que es propia, que es el latín. Por lo tanto, incluso después del tiempo, hasta en eso acertaron los profetas del Antiguo Testamento. Pero a nosotros quizás
Estas eran las prefiguraciones del Antiguo Testamento. Pasando a la fundación por Jesucristo, diríamos que el paso de la promesa al cumplimiento acontece precisamente en Jesucristo. Él no solo predica el reino de Dios, sino que convoca a una comunidad de discípulos, un signo visible de este reino, una comunidad. Marcos testimonia que instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La elección de los 12 es un acto fundacional. Simbolizan a las 12 tribus de Israel y lo que para nosotros será el nuevo Israel, y representan la estructura básica de lo que para nosotros a día de hoy será la Iglesia. Si nosotros cogemos a nuestro obispo, a don Santiago, y vemos quién lo constituyó obispo y vamos hacia atrás, nos encontraremos con uno de los apóstoles. Por eso, entre otras cosas, es apostólica, por eso, entre otras cosas, sigue la sucesión apostólica y en ningún momento se ha cortado este designio, cosa que se ha ocurrido, por ejemplo, en otras religiones, como por ejemplo puede ser la protestante, la luterana, la calvinista, la ancianista, la anglicana, y todas ellas que sí cortaron esa trayectoria. En cuanto cortan con la Iglesia católica y se produce un cisma, entonces se corta con esa misma línea. La Iglesia desde hace 2000 años en ningún momento ha cortado esta trayectoria, por tanto sigue siendo el pueblo de Israel elegido por Dios. Así la fundación de la Iglesia se consuma en el misterio pascual. En la cruz de su costado abierto brotan sangre y agua, que los padres interpretaron como símbolos del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos que identifican la Iglesia. San Juan Crisóstomo comenta: de aquel costado se formó la Iglesia, así como de Adán dormido se formaba Eva. La Pascua no solo es la victoria de Cristo sobre la muerte, sino el nacimiento de la Iglesia como esposa y como cuerpo de Cristo. El acontecimiento de Pentecostés constituye la manifestación solemne, podríamos decir, de esta fundación. El Espíritu Santo prometido por el Señor desciende sobre los apóstoles y los transforma en testigos universales. Por lo tanto, ¿dónde está la fundación de la Iglesia? Está cuando Cristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia. Está cuando Cristo se encuentra en el Calvario y de su costado abierto mana la sangre y el agua, signo de los sacramentos. ¿O nace en el momento de Pentecostés? ¿Vosotros qué diríais? ¿En qué momento nace? Realmente todos lleváis razón, porque no hay, todavía los teólogos no se han puesto de acuerdo para dar una explicación concreta, es decir, en este momento preciso nace la Iglesia. Entonces diversos autores no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, decimos que todos estos momentos participaron de la fundación de la Iglesia. Cuando Cristo primero elige a los apóstoles y posteriormente pone a su cabeza a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia, pues ya está implantando la sucesión apostólica. Cuando Cristo en el árbol de la cruz emana de su costado agua y sangre, es lo que nosotros decimos que nace el bautismo y la Eucaristía, y por tanto los sacramentos, nace la Iglesia como sacramento, y posteriormente en Pentecostés, cuando derrama ese Espíritu Santo para poderlo llevar todo a plenitud. Por lo tanto, la Iglesia tiene este nacimiento por partes, podríamos decir, por partes. Y por lo tanto, a lo mejor no es que se pueda entender en un momento preciso y conciso, sino que se va haciendo de manera progresiva a lo largo de todos estos acontecimientos, hasta que finalmente pues nace. Y de aquí arranca lo que nosotros llamamos la misión evangelizadora de la Iglesia. Una vez que ya la hemos constituido, pues ahora tiene que tener una misión. ¿Cuál es? Pues la de evangelizar al mundo entero. Así que San Irineo definió como prolongación de la encarnación. Donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia. El Magisterio lo ha recogido con fuerza en el Concilio Vaticano II, que nos enseña: Cristo inauguró la Iglesia predicando la buena nueva del reino de Dios. Esto es, la llegada de la salvación prometida desde siglos, y la realizó con su obra y con su presencia. La Iglesia o reino de Dios, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por virtud de Dios. Esto no lo encontraríamos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 5. Así,
La misión de la Iglesia, por tanto, hunde sus raíces en el designio eterno del Padre y en la obra redentora del Hijo. Su razón de ser se comprende desde la misión. ¿Qué fue antes? ¿Los sacramentos o la evangelización? ¿Qué se hace ante la Iglesia? ¿Recibe, es decir, practica la liturgia o evangeliza? ¿Estáis todos de acuerdo? Es decir, ¿realiza los sacramentos o evangeliza primero? ¿Qué es lo primero que hace? En la Iglesia vosotros tenéis que tener en cuenta una cosa, la proposición o nunca. No, nunca, si nunca se hace. Esto o esto casi nunca se hace. Es esto y esto. Es decir, que evangelización y sacramento se dan a la vez. Es decir, nosotros celebramos la Eucaristía y a la vez evangelizamos. Nosotros evangelizamos, pero celebramos los sacramentos. No se puede dar la una sin la otra. Tienen que darse las dos a la vez. Porque si yo voy a predicarle a alguien, es para que participe en los sacramentos, no para que se queden aislados. Es decir, vamos, predicamos para que participen. Y participando es como se evangeliza. Es decir, que es una con la otra, una de la mano de la otra. Por eso no es una o la otra, es una y la otra. Si os habéis dado cuenta, todo lo que estamos viendo, no hay nada que sea una cosa antes que otra. Fíjense que antes estábamos diciendo, ¿cuál es el nacimiento de la Iglesia? No es esta o este, sino es este y este y este y este. No hay un o de por medio, sino es y. Vamos añadiendo cosas a este misterio que nosotros muchas veces no conocemos. Por lo tanto, Cristo resucitado envía a sus discípulos y hace discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gran misión, que convierte a la Iglesia en continuadora de la obra de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo, tiene una triple dimensión. Primeramente, anunciar la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos el querigma, prolongando la predicación de Cristo y de los apóstoles. En un segundo momento, celebra los sacramentos, mediante los cuales se actualiza la gracia pascual. Y en tercero, servir a la caridad como expresión concreta de la comunión. Esto no significa que se haga uno antes que otro, sino que se realizan los tres a la vez. Es decir, nosotros no decimos, ya trataremos la caridad. No, la caridad la hacemos cuando vamos también a predicar. Nosotros no podemos decir, si a alguien le hace falta ayuda, que vaya a los servicios sociales. Nosotros, si vosotros leéis a San Pablo, normalmente nunca hace ese tipo de cosas. Lo que dice es que la propia comunidad ayude a aquellos que peor están. Si vosotros recordáis, San Pablo llega un momento en el que riñe a una de las comunidades porque les dice, o vosotros empezáis a comer y cuando se van estos, entonces cuando coméis de verdad, mientras tanto ponéis 4 cosas salteadas para que esta gente no se lo coman. Eso no es así. Lo que tengáis, ponedlo para que todo el mundo coma. Es decir, tanto la evangelización como los sacramentos como la caridad son 3 patas de un mismo banco que se dan a la vez, que se van dando a la vez. San Cipriano, en su Tratado de Unitate Ecclesiae, expresa la inseparabilidad de esta misión. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Aquellos que dicen yo creo en Dios pero no en la Iglesia, eso no puede ser. La Iglesia existe para engendrar hijos a Dios en la fe. ¿Por dónde? ¿Por qué? Por el bautismo. Así alimentarlos con la Eucaristía y conducirlos a la vida eterna. El magisterio reciente ha insistido en esta dimensión misionera. Ya Pablo VI diría en el Evangelii Nunciandi aquello de la Iglesia existe para evangelizar. San Juan Pablo II habló de la nueva evangelización orientada a despertar la fe en un mundo secularizado. El Papa Francisco retoma esta línea al afirmar que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y así llegamos a este
de este primer apartado al último de ellos, sería el elemento de la tradición. La tradición viva ha custodiado y transmitido esta conciencia fundacional y misionera. La liturgia es el lugar privilegiado donde se hace memoria del origen y de la misión de la Iglesia. Cada Eucaristía recuerda a Cristo, que Cristo instituyó este sacramento. Es decir, la Iglesia como sacramento, para la Iglesia y en la Iglesia. Asimismo, la sucesión apostólica garantiza la continuidad de la Iglesia. Con su origen, ya San Irineo encontramos la insistencia en la sucesión de los obispos como signo de la fidelidad a Cristo y a los apóstoles. También la vida de los santos es testimonio de la misión. Desde San Francisco de Asís hasta Santa Teresa de Calcuta, la Iglesia ha mostrado que su identidad se concreta en servir, evangelizar y ser signo de la presencia de Cristo en el mundo. En definitiva, el origen, fundación y misión de la Iglesia se enraizan en la Trinidad, se manifiestan en la historia de Israel, se realizan en Cristo y su Pascua y se prolongan en el Espíritu a través de los siglos. La Iglesia es convocación del Padre, esposa de Cristo, el templo del Espíritu. Su misión no es otra que evangelizar, santificar y servir. Estos tres elementos se nos tienen que quedar grabados en la cabeza. Evangelizar, santificar y servir. De modo que el designio eterno de Dios reúne a todos los hombres en Cristo para que llegue a su plenitud. Por eso este primer apartado está apoyado en donde está soportada toda la Iglesia y nuestro conocimiento teológico. La Iglesia tiene tres patas, que uno es las Sagradas Escrituras, el Magisterio y la tradición. Estas tres patas es lo que da fundamento a todo lo que se hace en la Iglesia. Nosotros no podemos prolongar o proponer o realizar cualquier signo si no es con estos tres. Por eso no es este o este o este, no es este y este. Tienen que cumplirse los tres, no vale uno, tienen que cumplirse los tres. Y así pasamos al segundo punto, que sería la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Hablar de la Iglesia es acercarse al misterio que no puede agotarse en una sola imagen. Desde sus primeros pasos, la comunidad cristiana se ha comprendido a sí misma con diversos símbolos y expresiones que, lejos de ser accesorios, forman parte de la revelación misma de lo que ella es designio de Dios. Sabéis que hay la forma y la materia, por ejemplo, en los sacramentos. Si nosotros nos vamos a la Eucaristía, ¿cuál sería la materia? El pan y el vino. Y la forma, las palabras de la consagración. Las palabras de la consagración. Pero tenemos materia y forma. Y todo esto está en todos los sacramentos. Cada sacramento tiene su materia y tiene su forma. Y se van dando en todos. De esta manera, forman entre estos títulos, tres han tenido un relieve especial. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Cada uno de ellos ilumina una faceta distinta del mismo misterio y juntos ofrecen una visión armónica de la Iglesia en su realidad más profunda. El pueblo de Dios es la primera gran categoría que nos encontramos, ya prefigurada en la antigua alianza, cuando el Señor saca a Israel de Egipto y lo reúne al pie del Sinaí y le dice: «Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». La Iglesia nace de esa historia, como cumplimiento de lo que estaba anunciado. San Pedro retoma esas mismas palabras y las aplica directamente a los cristianos. Vosotros sois el linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando nosotros nos bautizan, nos dicen que somos sacerdotes, profetas y reyes. Así es como somos bautizados. Por lo tanto, el acento recae en la dimensión comunitaria. Dios no salva a individuos de manera aislada, sino que convoca a un pueblo que camina unido en la historia. El Vaticano II, en la Lumen Gentium, recogió este dato que es esencial. Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión los unos con los otros, sino constituyendo un pueblo que la confesara en verdad y le sirviera santamente.
Nosotros muchas veces, entonces, aquí tenemos nosotros en algunas ocasiones un conflicto. El otro se convierte para mí en un lugar más que de salvación, de condenación, porque el otro me arrastra a hacer lo que yo no quiero, porque me saca de mis casillas, porque el otro es, como diría Levinas, el otro es lo peor. Entonces me saca de lo que yo soy. Sin embargo, a nosotros nos dice Cristo que en el otro puedes encontrar tu salvación. Claro. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues si nos vamos a las Escrituras, muchas veces tenemos que dominar también aquello que a mí me gustaría hacer. Me gustaría coger al otro por el cuello y ahogarlo, porque me pone loco perdido. Pero sin embargo nosotros, con paciencia, intentamos explicar, algunas veces con nuestro ejemplo, si somos capaces, y otras veces con la palabra, si somos también capaces, intentamos mostrar cuál es el camino que a nosotros nos debe de ir llevando. Así los padres de la Iglesia tuvieron siempre clara esta perspectiva. San Agustín, que tanto meditó sobre la Civitas Dei, la ciudad de Dios, decía que desde Abel hasta los últimos justos de la historia, todos los que creen forman parte de una misma ciudad, la ciudad de Dios, en marcha hacia la plenitud. San Cipriano, con su conocida expresión, no puede tener a Dios por padre que no tiene a la Iglesia por madre, ponía de relieve que la pertenencia al pueblo de Dios no es un accidente, ni es tampoco un añadido, sino que es una forma concreta en la que el cristiano se encuentra con Dios y permanece también en la fe. En el ámbito de la fe popular, este sentido comunitario se sirve de manera muy espontánea. El pueblo sencillo se siente pueblo del Señor o pueblo de la Virgen, especialmente, por ejemplo, en las romerías, fiestas patronales, en las procesiones, donde la fe se expresa como pertenencia a una familia amplia. Allí se refleja, aunque de forma sencilla, la intuición profunda de que la Iglesia es una asamblea convocada por Dios, un pueblo en marcha que celebra, canta y se sostiene en común. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una romería y vemos a la gente cantar sevillanas, eso es parte también de la Iglesia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a África y empiezan a tocar los bombos y a hacer bum, 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 esto también forma parte de lo que es la Iglesia, porque cada cultura reza y canta en función de lo que es y de lo que sabe. Por lo tanto, también forma parte de la Iglesia. Lo que en teología formula como pueblo de Dios, la religiosidad, lo popular, lo traduce en la experiencia de fraternidad y de pertenencia, donde cada uno se siente parte de un todo que es mucho mayor. Sin embargo, este pueblo no es un simple agregado humano, sino que está unido vitalmente a Cristo. Por eso San Pablo utiliza otra imagen decisiva. La Iglesia es cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios encontramos la formulación más clásica. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Ya en la antigua Grecia, en la antigua Roma, decía que había uno de los senadores que venía de un estado más bajo, es decir, normalmente todos venían, sabéis que igual que hoy día están las casas nobiliarias, que lo normal es que salían de allí los senadores, en aquel tiempo también había clases y clases, había clases que eran más elevadas, clases que habían menores, y uno de ellos procedía de una de las clases inferiores. Hubo una revuelta en Roma y mandaron uno de estos senadores que, viniendo de ser una clase más inferior, podría entender el quehacer del pueblo. Entonces dice que cuando llegó frente al pueblo les dice, querido pueblo de Roma, os voy a poner un ejemplo. Los miembros del cuerpo en una ocasión hicieron una huelga en contra del estómago. La mano dijo, yo ya no cojo más un alimento para llevárselo al estómago. El cerebro dijo, yo ya no vuelvo a coordinar más la mano con esto, con lo otro, para llevárselo al estómago. Y todos los órganos decían, nosotros ya no trabajamos más para el estómago, estamos hartos del estómago, porque el estómago es muy flojo y es muy señorito y nosotros no trabajamos para el estómago. Cuando pasó un tiempo después de no comer, empezaron todos los miembros del cuerpo a debilitarse, no tenían fuerza. Y entonces ahí se dieron cuenta que ellos no trabajaban para el estómago, que realmente todos trabajaban en comunión para que todos pudieran dar una solución. Así no trabaja uno para otro, sino que nosotros igualmente cada uno tiene una función, pero trabajamos para Dios y para su pueblo.
Por eso muchas veces podemos tener la sensación de que algunos son estómago, otros son manos, otros son pies, pero no, todos tenemos una misión dentro de nuestra Iglesia. Y por eso todos somos importantes y aunque somos prescindibles, también tenemos una parte en la que somos imprescindibles. Así, por tanto, la metáfora corporal resalta la unidad de la diversidad. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función, también la Iglesia, cada bautizado, aporta un carisma y su servicio. Nadie queda excluido ni puede considerarse inútil. San Pablo insiste en que si un miembro sufre, todos sufren con él, como hemos visto hace un momento con lo del estómago. Y si uno es honrado, todos se alegran. La unidad no borra las diferencias, sino que las integra en un organismo vivo, cuya cabeza es Cristo mismo. Él es cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, nosotros en nuestras parroquias podemos tener muchos grupos, pero todos forman un solo cuerpo. Y eso no se nos puede olvidar en ningún momento. Así la tradición patrística ha contemplado con hondura esta imagen. San Agustín, en una de sus homilías eucarísticas, invita a los fieles a contemplar lo que reciben del sacramento. Sed lo que veis y recibid lo que sois, el cuerpo de Cristo. Para él, la Eucaristía edifica el cuerpo eclesial. Del mismo pan y del mismo cáliz nacen la unidad y la identidad de la Iglesia. San Juan Crisóstomo ve en la misma línea cuando recuerda que del costado abierto de Cristo en la cruz brotaron los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, a través de los cuales se edifica la Iglesia como esposa y cuerpo del Señor. La fe popular, por tanto, en esta conciencia del ser del cuerpo, se expresa sobre todo en la devoción eucarística y en la solidaridad vivida. El pueblo cristiano tiene una gran intuición de que al participar del mismo pan se hace uno con Cristo y con los hermanos. De ahí la fuerza con que se celebran las procesiones del Corpus Christi, en las que todo el pueblo se sabe parte de ese cuerpo que se pasea por nuestras calles. También se percibe en la manera de compartir el dolor y la alegría. La Iglesia como cuerpo se siente especialmente en los duelos comunitarios, en los apoyos mutuos, en la enfermedad o en la pobreza, donde se cumple aquello de San Pablo: si un miembro sufre, sufren todos con él. Así, en este último título mejor dicho, igualmente decisivo, es el del templo del Espíritu Santo, ya que San Pablo preguntaba a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El apóstol no se refiere solo a la dimensión individual, sino a la comunitaria entera. La Iglesia es el lugar donde habita el Espíritu Santo, santuario vivo que reemplaza al antiguo templo de Jerusalén. Así, en Pentecostés, esta realidad se manifiesta de manera luminosa. El Espíritu desciende sobre los apóstoles reunidos y los convierte en piedras vivas de un edificio espiritual. También en la fe popular encontramos una resonancia clara de esta verdad. Aunque el Espíritu Santo suele aparecer menos explícitamente nombrado en las devociones tradicionales, su acción se reconoce en las invocaciones espontáneas, en los signos de Pentecostés, en las novenas, en las confirmaciones celebradas como fiestas comunitarias. Para el pueblo el Espíritu es sobre todo fuerza, consuelo, viento que anima y da esperanza. Esta percepción intuitiva refleja en clave existencial lo que la teología afirma al decir que la Iglesia es templo vivo del Espíritu. En Huelva, la verdad que con el Espíritu Santo no se tiene problema, porque aquí yo creo que casi más que en ninguna parte del mundo se celebra el Espíritu Santo, y especialmente cuando llega ese Domingo del Rocío, que coincide a cada conciencia con el Espíritu Santo, ese Domingo de Pentecostés. Entre estas tres imágenes, tomadas en conjunto, ofrece una misión completa de la Iglesia, como pueblo de Dios, que expresa la dimensión histórica y comunitaria de la fe. Como cuerpo de Cristo, manifiesta la unión vital con el Señor resucitado y la centralidad de la Eucaristía. Y como templo del Espíritu Santo, revela que la Iglesia no se sostiene por fuerzas humanas, sino por presencia del Paráclito, que la vivifica y la conduce a una verdad plena. Pasamos al tercer punto, que es: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y es que desde los primeros tiempos de la Iglesia se ha descrito con 4 notas esenciales que aparecen ya en el credo niceno constantinopolitano. Creo en la Iglesia que es una santa, una. Muchas veces decimos que es una y esa no la comemos. Empezamos con la anterior, que es una, santa, católica y apostólica. Estas 4 realidades, llamadas también notas de la Iglesia, no son añadidos accidentales, sino características que brotan de su misma naturaleza y misión.
Ellas expresan la identidad de la Iglesia en su relación con Dios y con el mundo y marcan el horizonte de su camino a lo largo de la historia. La Iglesia es una, es la primera nota que confiesa el credo, es la unidad. Cristo mismo, en la víspera de su pasión, oró con insistencia al Padre para que sus discípulos fueran uno. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fijarse que esa percepción de la Trinidad se ve en la unidad. Nosotros muchas veces deberíamos de preguntarnos realmente si tenemos unidad, o cada uno intenta hacer de su capa un sayo. Sin embargo, las notas de la Iglesia nos obligan a tener que mantener la unidad. La unidad no es, por tanto, un proyecto humano, sino un don divino que hunde sus raíces en la unidad misma de la Trinidad. San Pablo expresa esta convicción en términos de fe y de sacramento. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La Iglesia es una porque tiene una misma fe celebrada en los mismos sacramentos y sostenida en la misma comunión apostólica. Los padres subrayaron con fuerza este carácter. San Ignacio de Antioquía, a comienzo del siglo II, exhortaba a los fieles a permanecer unidos a su obispo y al colegio presbiteral, porque de esa comunión brota la unidad de la Iglesia. San Cipriano lo formuló en su célebre sentencia: la Iglesia es una sola, aunque se extienda ampliamente por todo el mundo, del mismo modo que el sol tiene muchos rayos, pero una sola luz, y un árbol muchas ramas, pero un solo tronco. La Iglesia es santa. Confesar que la Iglesia es santa puede resultar paradójico, pues la historia está llena de pecados y debilidades de sus miembros, como nosotros decíamos al principio. Sin embargo, la santidad de la Iglesia no se entiende como ausencia de pecado en cada uno de sus integrantes, sino como el don que recibe de Cristo, que la santifica con su Espíritu. La Escritura es clara: Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua mediante la palabra y presentándosela así gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. La Iglesia es santa porque es el cuerpo de Cristo, porque está animada por el Espíritu Santo y porque en ella se ofrece la gracia de los sacramentos. Los padres lo expresaron con nitidez. San Ambrosio recordaba: la Iglesia es inmaculada por el sacramento, aunque esté formada por hombres pecadores. No quiero insistir mucho en esto porque ya más o menos lo tratamos a nivel general en la introducción, por lo tanto más o menos viene a seguir la misma línea. Y así saltamos a la Iglesia, que es católica. Católico sabemos lo que significa, ¿no? Significa universal. La Iglesia es católica porque Cristo la envió a todos los pueblos y porque en ella se ofrece la plenitud de los medios de la salvación. San Mateo recoge el mandato misionero: id pues y haced discípulos a todas las gentes. Desde Pentecostés, cuando el hombre y mujeres de todas las lenguas escucharon el anuncio de los apóstoles, la Iglesia se mostró como comunidad abierta a todos. San Ignacio de Antioquía se mostró como la comunidad abierta a todos ya en el año 110. Es el primero en usar la expresión Iglesia católica. Para él la catolicidad no era solo una extensión geográfica, sino plenitud de fe y comunión en Cristo. El Vaticano II afirma que la Iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo a la totalidad del género humano. De esta manera la Iglesia es también apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles y permanece en su enseñanza y en su sucesión. San Pablo recuerda que los cristianos están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sabemos lo que es una piedra angular, ¿verdad? Es una piedra que vosotros os imagináis las bóvedas del románico, por ejemplo, ¿no? Las bóvedas son así, ¿no? ¿Sí? Y luego tenían los ladrillitos alrededor. La piedra angular es la piedra que se ponía en el medio y que tenía 4 ángulos, ¿vale? Y de ahí salían los nervios de la bóveda. ¿Me seguís más o menos lo que quiero decir? Entonces, por presión no hacía falta que le echaran ni cemento, no hacía falta que le echaran ningún tipo de pegamento. Por presión se quedaba totalmente enganchada. Claro, si yo quito la piedra angular, se viene abajo la bóveda completa. Por lo tanto, por eso se dice que Cristo es la piedra angular. Aquello que decían, lo que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra angular, dice el Salmo responsorial, ¿no?
Pues San Irineo ya en el siglo II defendía la verdad de la fe frente a los agnósticos, apelando precisamente a esta continuidad. Podemos enumerar a los que fueron instituidos obispos en la Iglesia por los apóstoles y a sus sucesores hasta nosotros. Esto fue lo que yo os estaba explicando al principio de nuestra charla. Y simplemente dar un breve apunte sobre el Concilio de Nicea y las 4 notas de la Iglesia, que prácticamente fue ahí donde se comenzó realmente a dar este testimonio, ¿no?, más solemne y universal de estas 4 notas encontradas en este Concilio de Nicea, que es celebrado en el 325. Si vosotros caéis, estamos en el 1700 aniversario de este concilio, que fue convocado por el emperador Constantino. Aquel concilio fue convocado para poder hacer una respuesta contra la crisis arriana. Los arrianos eran una herejía que se estaba moviendo en aquel tiempo, en el cual manifestaban que Cristo no era verdadero Dios. Entonces, aquello había que frenarlo, porque se convertía en un problema no solamente para la Iglesia, sino también para el propio imperio. Por eso Constantino es el que convoca este concilio. Se le da, ahí empiezan a dar las notas de lo que es la Iglesia. Y de ahí surge lo que nosotros conocemos como el credo corto. Varios años después, que es en el 371, es el Concilio de Constantinopla. Y ahí lo que hace es coger el Concilio de Nicea y lo añade, lo amplía, podríamos decir. Este es el credo largo. Cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Pues esto lo hace porque la crisis arriana sigue estando. Porque además se le han añadido nuevos problemas. ¿Cuáles son esos nuevos problemas? Pues, por ejemplo, se han unido 2 nuevas herejías, los neumatómacos y los macedonianos, que son contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dicen que no es Dios. Y ahora tenemos un problema. Claro, entonces ambos concilios, tanto el de Nicea como el de Constantinopla, tienen que hacer un credo en el cual se pueda sintetizar lo que la Iglesia cree y profesa. Ahí es a donde llega a decir estas 4 notas. Pero no solamente estas 4 notas, también empieza a decir, habla del homoousios, por ejemplo, que Cristo es consustancial al Padre, es decir, que son de la misma sustancia. También lo dirán más adelante sobre el Espíritu Santo. Y ahí es a donde nosotros tendríamos que entrar en una conferencia de patrología, que no tenemos tiempo para eso. Pero simplemente era dar esta nota para haceros ver que los primeros concilios, especialmente el de Nicea y el de Constantinopla, fueron los que hicieron mayor hincapié en estas notas, en las cuales para nosotros son necesarias y, cómo no, imprescindibles, porque al final marcaron el quehacer, el creer de lo que ha sido la Iglesia desde el siglo III hasta el día de hoy. Por lo tanto, para nosotros es necesario. Y así entramos en el último punto, el misterio de la Iglesia. Hablar de la Iglesia como misterio es quizás la tarea más exigente de la eclesiología. No se trata de un enigma incomprensible ni de un secreto oculto, sino de una realidad que, siendo visible y concreta, hunde sus raíces en el designio eterno de Dios y lo trasciende lo puramente humano. La palabra misterio, en el lenguaje bíblico y teológico, designa el plan divino de la salvación revelado en Cristo, algo que estaba oculto en Dios y que se ha manifestado en la historia para la salvación de todos. Nosotros hemos pasado del mysterium al sacramentum. El mysterium todavía lo siguen teniendo, por ejemplo, los ortodoxos. Nosotros pasamos del mysterium al sacramentum y fue por las traducciones. Al final vamos llegando hasta lo que la Iglesia a día de hoy es, para que veáis que no surge de un día para otro. Nosotros no sembramos aquí la semilla y mañana vamos a verla y ya tiene flores, sino que va en un proceso. En este sentido, la Iglesia es misterio porque no puede comprenderse plenamente desde la categoría sociológica, política, jurídica, sino que se tiene que comprender desde la fe. Es un misterio. A la vez es una realidad humana y también además es divina. Es una comunidad visible y un cuerpo espiritual. Es pueblo histórico y templo del Espíritu Santo. Ya en el Concilio Vaticano II comenzó su constitución Lumen Gentium con estas palabras: Cristo es luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto concilio, congregado en el Espíritu Santo, ardientemente desea iluminar a todos los hombres con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura. Es una realidad visible y espiritual, por lo tanto está en una tensión entre lo visible y lo invisible. Parte de la identidad de la Iglesia, que es parte de la identidad de la Iglesia. En el Nuevo Testamento ya encontramos esta paradoja. La Iglesia es comunidad concreta de creyentes que se reúnen en casas
celebran la fracción del pan y se organiza bajo la guía de presbíteros y obispos, pero al mismo tiempo es cuerpo de Cristo, esposa del Cordero, templo del Espíritu. San Pablo la describe como Iglesia de Dios que está en Corinto, pero también como Jerusalén celestial. San Agustín explicó esta tensión distinguiendo entre Iglesia visible, con sus instituciones y sus miembros pecadores, y la Iglesia que es invisible, donde se encuentran los verdaderos justos unidos a Dios. No son dos iglesias distintas, sino son dos dimensiones de una única Iglesia que peregrina en el tiempo hacia la consumación eterna. En el Vaticano II recogió esta visión y la expresó con gran claridad. La sociedad provista de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos realidades distintas. Forman una única realidad compleja en la que se compenetran el elemento humano y el divino. Realmente la Iglesia podremos decir también que tiene tres puntos. Será la Iglesia terrena, o la iglesia peregrina, que somos nosotros. Luego estaría la iglesia purgante, la que está en pos de poder ver el rostro del Señor, que esa es nuestra vocación como cristianos, y la iglesia celeste, la que ya ve cara a cara a Dios. Y si os dais cuenta, forman un círculo. Nosotros pedimos por la iglesia purgante y por la iglesia peregrina. La iglesia purgante no puede pedir en ese momento. ¿Por qué? Porque está en un momento en el que se tiene que purgar y se tiene que liberar del pecado que ha cometido. Una vez que se limpia, sube a la iglesia celeste. Y la iglesia celeste pide por nosotros y por la purgante, es decir, que somos un círculo. Ahora se habla mucho de ecología, la iglesia ha sido ecológica toda la vida. Si os dais cuenta, aquí no se desperdicia nada. Los que estamos, los que ya no están y a donde tendremos que estar. Y tanto unos como otros, todos formamos un círculo constante. Así, en esta realidad, nosotros también tenemos raíces trinitarias del misterio. El misterio de la Iglesia no se entiende sin referencia al misterio trinitario. La Iglesia nace del amor al Padre, se funda en la obra redentora del Hijo y es vivificada por la presencia del Espíritu Santo. San Cipriano lo expresaba con una fórmula muy sencilla. La Iglesia es el pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta perspectiva, la Iglesia es prolongación de la comunidad trinitaria en la historia. También tenemos varias citas del Catecismo que ya Héctor os ha ido pasando, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica y desde el punto 770 al 771 encontramos algunos puntos que son interesantes también. ¿Cuáles son las imágenes bíblicas del misterio? Bueno, pues la Biblia utiliza múltiples imágenes para expresar este misterio. Hemos visto ya las más clásicas, pueblo, cuerpo, templo, pero hay muchas más. La Iglesia, la esposa de Cristo, la viña del Señor, el redil del Cristo, del que Cristo es pastor, edificio de Dios. Cada una aporta una luz distinta, pero todas coinciden en mostrar que la Iglesia no se explica desde sí misma, sino desde su relación con Cristo. En el Apocalipsis incluso se la describe como la Jerusalén celestial, adornada como una esposa para su esposo. El misterio de la vida sacramental une de las maneras más palpables en que se experimenta este misterio de la Iglesia en la liturgia. Allí se hace visible lo invisible, que es el sacramento, lo que decíamos al principio. Una asamblea concreta se reúne con gestos sencillos y palabras humanas, pero en esa celebración acontece el misterio pascual de Cristo. San León Magno lo expresó con belleza. Lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los signos sacramentales. Fíjate qué cosa más hermosa que lo que ha sido en Cristo patente, a nosotros se nos pasa a través de los sacramentos. La Iglesia es misterio porque en ella Cristo sigue actuando sacramentalmente en medio de la historia. La Eucaristía es el lugar privilegiado donde se revela este misterio. En ella la Iglesia es edificada como cuerpo de Cristo y es el signo visible del pan y del vino que se convierten en la presencia del Señor. La Iglesia también es misterio de comunión y de misión, como ya hemos estado viendo, y esto tiene una resonancia en la teología popular. El pueblo sencillo percibe este misterio, no tanto con categorías teológicas, como a través de los signos y símbolos devocionales.
La experiencia de que la Iglesia es algo más que una simple asociación humana se vive, por ejemplo, en la fuerza espiritual de las profesiones, donde lo visible remite a lo invisible. El pueblo intuye que cuando se acompaña a una imagen sagrada no se trata solo de un acto cultural, sino de una participación en la vida de la Iglesia como cuerpo místico, también en la veneración de los sacramentos, en la fe, en la comunión de los santos y en la oración a la Virgen María. El pueblo de Dios vive el misterio de la Iglesia de manera palpable. A través de estos gestos se expresa la certeza de que la Iglesia es mucho más que sus templos o que sus estructuras. Es el lugar de encuentro en el misterio de Dios. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Es decir, la Iglesia no es un museo, sino que nosotros es el lugar en el cual encontramos ese lugar de encuentro entre Dios y nosotros. Finalmente, ya para concluir, diríamos que al término de este recorrido sobre la Iglesia, su origen, fundación y misión, su ser como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, su identidad como una santa, católica y apostólica y finalmente su misterio más profundo, se impone una constatación. La Iglesia no puede ser entendida adecuadamente si se la mira solo con los ojos humanos. Hay que tener una mirada metafísica, más allá de lo físico. Es cierto que posee estructuras visibles, que se organiza en comunidades, en ministerios e instituciones, que se insertan en la historia con sus luces y con sus sombras. Pero todo ello sería insuficiente si no se la reconoce que en su raíz la Iglesia es fruto del misterio trinitario, prolongación de la obra redentora de Cristo y morada del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura nos ha permitido contemplar estas realidades de sus orígenes, desde el pueblo de Israel convocado en el Sinaí hasta la comunidad apostólica reunida en torno al resucitado, desde las imágenes paulinas del cuerpo, la esposa y el templo, hasta la visión apocalíptica de la Jerusalén celestial. Cada texto bíblico nos recuerda que la Iglesia es parte esencial del designio divino, no una creación accidental en la historia. En ella se realiza lo que San Pablo llama el misterio escondido desde los siglos en Dios. Pero no podemos olvidar que este misterio también se ha hecho vida en la teología popular. La Iglesia, como pueblo de Dios, se encarna en la experiencia de fraternidad, en las romerías, en las fiestas patronales. En la Iglesia, como cuerpo de Cristo, se celebra la devoción eucarística y en la solidaridad entre los fieles. La Iglesia, como templo del Espíritu, se percibe en las novenas, en la oración comunitaria, en la confianza sencilla, en la fuerza del Paráclito. Para que veáis que la teología popular, podríamos decirlo entre comillas, tiene una influencia en lo que posteriormente será la teología más dogmática. Nosotros tenemos dogmas que salieron directamente del pueblo de Dios. ¿Cuál es uno de esos dogmas, por ejemplo? La Inmaculada Concepción. Antes de poder ser un dogma, se debatió ampliamente en el pueblo. Era un debate en el propio pueblo. Y del pueblo saltó posteriormente a la Iglesia. ¿Que la Iglesia ya lo debatía también? Sí, lo debatía también, pero que se hizo partícipe todo el pueblo. Y fue el pueblo el que reclamó que se pudiera hacer este dogma. Por lo tanto, la Iglesia, su teología y el pueblo no están apartados unos de los otros, sino que se van ayudando los unos a los otros. ¿Para qué? Pues para poder interpretar el signo de los tiempos. En este recorrido hemos contemplado también las 4 notas de la Iglesia: la unidad, don que proviene de la Trinidad, y el signo de la credibilidad. En un mundo dividido, la santidad, que no significa ausencia de pecado. Nos recuerda que la Iglesia es siempre llamada a la conversión y que su rostro más bello se manifiesta en los santos. La catolicidad, entendida como universalidad y plenitud, muestra de que la Iglesia es casa abierta de todos los pueblos y culturas. La apostolicidad asegura la continuidad con los orígenes, con la fe de los apóstoles transmitida por la sucesión episcopal. Estas notas son al mismo tiempo dones y tareas. La Iglesia las posee como gracia, pero debe esforzarse cada día en hacerlas visibles y creíbles ante el mundo. El misterio de la Iglesia se revela finalmente en su sacramento de la unión con los hombres, con Dios y de los hombres entre sí.
esta definición conciliar tan repetida encierra un dinamismo profundo. La Iglesia no existe para sí misma, sino para ser signo e instrumento del reino. Cada vez que la comunidad cristiana anuncia la palabra, celebra los sacramentos y vive la caridad, hace visible este misterio y anticipa la comunión definitiva que Dios prepara. Hoy, en un contexto marcado por la secularización, la desconfianza hacia las instituciones y la división dentro del mismo cristianismo, es más necesario que nunca redescubrir la Iglesia como misterio, no como refugio cerrado ni como simple organización, sino como un lugar de encuentro con Cristo vivo. Redescubrir que la Iglesia es, en palabra del Papa Francisco, pueblo de Dios peregrino y evangelizador. Redescubrir que el Espíritu sigue actuando en ella, suscitando carismas, renovando corazones y manteniéndola en la verdad del Evangelio. Por eso, al concluir esta reflexión, podemos afirmar que la Iglesia, en toda su complejidad y riqueza, sigue siendo el espacio donde Dios se hace cercano a la humanidad. El misterio porque es signo visible de lo invisible. Es misterio porque siendo humana está habitada por la gracia. Es misterio porque en medio de sus límites sigue siendo instrumento de salvación. Y este misterio no se contempla solo con la inteligencia, sino que se celebra, se vive y se transmite como lo hace el pueblo fiel de Dios, en cada generación. De ahí que la conclusión última solo puede ser una confesión agradecida. Creemos en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, misterio de comunión y misión, sacramento de la presencia de Cristo en la historia y germen de la gloria futura. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor José Luis por esta conferencia ciertamente densa, porque él ha querido mostrar todo lo que le hemos pedido que dijera, y no se dejara nada atrás, llena de tantas referencias a los santos padres, a los documentos del magisterio de la Iglesia, llena también de referencias a la Sagrada Escritura. Muchas gracias, José Luis. Tenéis el material para profundizar y como vamos a tener también, está siendo grabada esta sesión y la tendremos, si Dios quiere, mañana en el canal. Yo enviaré el enlace también, pues cuando estemos planchando, cocinando o haciendo alguna labor doméstica, también podemos volver a escucharla y, ¿vale? Y profundizar y coger más detalles de tantas cosas como se han vertido aquí, ¿no? Gracias por el esfuerzo de decirlo todo. Pasamos ahora, aunque sea brevemente, tenemos todavía 20 minutitos para, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que os haya llamado especialmente la atención. En el material que se mandó, en el esquema de esta charla, el profesor proponía también unas preguntas, no sé si la habéis visto, había ahí unas preguntas para el diálogo. No sé si habéis tenido ocasión de leerlas y si queréis pues decir algo, también los que están en la sala virtual levantan la mano o hacen alguna indicación en el chat para que se le pueda también dar paso si tienen alguna pregunta. Tengo aquí el micro para que también los que estén en la sala puedan escuchar. Buenas tardes, soy maestra de religión, me llamo Carmen. Mira, yo creo que es la primera vez que voy a hablar, el curso pasado también estuve en el curso de teología y es la primera vez que voy a hacer una pregunta porque yo tengo un poco de una lucha interna referente a algo que usted ha dicho. Dice que el tema de las procesiones, romerías, has puesto la comparación de los cantos, los tambores, ¿no? Bueno, mi lucha interna, y te pregunto, ¿qué piensa la Iglesia de toda la gente que en esas, que solamente van a procesiones, romerías, se cuelgan la medalla, van con la vara,
solamente son de iglesia en momentos puntuales. El resto del año no existe, no hay iglesia. ¿Vale? Yo soy de iglesia, soy catequista, soy maestra de religión y yo, por ejemplo, no asisto porque me da mucho coraje, por ejemplo, las verbenas. No voy a las verbenas. Yo veo la iglesia de mi parroquia en las verbenas abarrotada de gente que en la vida va a la iglesia. Jamás. Veo una procesión en Semana Santa, veo una romería y veo gente en las juntas, no puedo ir más lejos, que van con esa medalla, la cruz, van presidiendo y digo, Dios mío, si es que yo no los veo en mi vida pasar por la iglesia. Entonces, ¿qué piensa la iglesia ante...? Yo no sé si es una problemática o no. A mí me preocupa y me da mucho coraje ver esto que estoy viendo, ¿vale? Pues le voy a devolver la pregunta. ¿Qué cree usted que piensa la Iglesia sobre eso? Hombre, supongo que no debe gustarle, me imagino yo. A mí personalmente no me gusta. Te digo, yo no asisto a un pregón, no asisto a una... Ha sido hace poco reciente la novena de la Virgen de mi patrona y yo no voy. Además, yo se digo a mi párroco, digo, yo lo siento, discúlpame, pero yo no puedo venir a ver esto porque me parece muchas veces como un paripé. Entonces, bueno, yo asisto a mis misas dominicales, con mis niños en mi catequesis, asisto a todo lo que pueda en mi parroquia, pero dentro de mi ámbito. Porque creo que, bueno, que me reúno con gente que somos parte viva de mi parroquia. Entonces, bueno, no sé. Ahora, mire, hay muchas más. Eso se podría ampliar todavía aún más. Por ejemplo, los novios que vienen a casarse y te piden una boda con misa, con todas las cosas, hasta con el rito hispano-mozárabe, con esto o lo otro, que ellos no saben ni lo que es. Ellos lo único que te dicen es el trapo que se le echa por la cabeza, que tiene no sé qué. Es decir, y no pisan la iglesia. Es más, empiezan la Eucaristía y no saben muchas veces ni santiguarse. Es decir, que no hace falta que nosotros nos vayamos a esas manifestaciones públicas. Hay muchas veces sacramentos internos que les pasa exactamente igual. Muchas veces traen los niños a bautizar y no saben. Y como eso, así. Que tenemos muchas veces estas situaciones, sí que son complejas. Son complejas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que se han quedado, como dirían las comunidades neocatecumenales de la cristiana, dicen aquello de, se han quedado con la fe del traje de comunión. Y creo que es verdad, muchas veces se han quedado con la fe de su traje de comunión. Pero, ¿y ante eso qué se puede hacer? Ante eso es difícil, hay que añadir una evangelización extra, porque hay que evangelizar a los que ya están evangelizados. Y encima están más en contacto con lo sagrado, porque ellos participan, pero cuando quieren. Participan, pero cuando quieren. Hay otros sitios, sin embargo, que, por ejemplo, esos lugares lúdicos se pueden convertir en la puerta de entrada para que el día de mañana puedan convertirse en algo más. Eso, por ejemplo, se dice mucho con las catequesis de confirmación de adultos. O, le voy a poner un ejemplo todavía más. Yo fui párroco en Marinaleda. Marinaleda es un pueblo de la campiña de Sevilla, un poco conflictivo en el tema religioso, ¿no? Bueno, pues ahí, curiosamente, la vida sacramental de la parroquia era limitada, la vida de vivir en la parroquia era limitada, sin embargo, cada año coge más fuerza la romería. Y nosotros podríamos decir, ¿por qué la romería? Claro, decimos, claro, porque es algo lúdico. Sí, es algo lúdico, es verdad. Pero la romería es la única celebración dentro de la Iglesia que políticamente no se señala con el dedo. Y eso es curioso. Entonces, para nosotros, en aquel momento, hacer que la gente venga a la romería es ir rompiendo estigmas en esa sociedad concreta. Es decir, que depende del lugar y depende de la comunidad que la forme, algunas cosas se deberán de tratar de una determinada forma y otras nos pueden a nosotros servir como ariete. En Marinaleda, por ejemplo, en este caso concreto, la romería, y no tanto las procesiones, pero la romería un poco más, nos servía como ariete para poder ir rompiendo esa franja que había entre lo político y lo religioso. Y en lo que ha propuesto sobre aquellas personas, por ejemplo, especialmente en el tema de hermandades, se puede ampliar a muchos más aspectos de la vida de la Iglesia. Y es un reto que tenemos nosotros.
Pero todos los cristianos tenemos ese reto. Hoy uno funda, yo qué sé, funda una hermandad, funda una asociación, funda un grupo parroquial y en cuanto pase un tiempo se cansa y no va. Porque hay una exigencia, que es que tú tienes que hacer partícipe también de tu fe a tus hermanos y tienes también que mostrarte y tienes que estar disponible y tienes que hacer... Y eso todo el mundo no está por la labor, está por la labor un tiempo, pero luego se cansan y ya está. Sí es cierto que de alguna manera también es una forma de tenerlos. Es decir, a lo mejor no los tenemos al 100%, pero al menos la Iglesia le debe de ir proponiendo distintas fiestas que celebramos nosotros como propias. Antes mencionaba, por ejemplo, el Corpus. O sea, el Corpus Christi, Pentecostés. A lo largo de todas estas celebraciones se pueden hacer partícipe también a las hermandades. Y aunque sea por compromiso, pues tendrán que ir. Y a lo mejor yo no le digo que todos vayan a entrar a empezar a tener una vida de fe fuerte, pero por lo menos con que empiecen a tener una vida de fe ya tenemos bastante, por lo menos para empezar. Pero esto es como todo. Al niño pequeño no se le da automáticamente un cocido. Hay que irle dando leche, luego se le dan los potitos, luego se le dan no sé qué, luego se le da... hasta que empieza a comer sólido. Bueno, pues quizá nosotros tenemos que hacer una evangelización más profunda a los que ya están evangelizados. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues yo todavía no tengo la varita mágica para averiguarlo. Eso lo vamos a tener que ir averiguando entre todos. A ver qué tecla vamos tocando hasta que la averiguamos. Hay un relato al hilo de lo que se está hablando. El joven o una persona llega a la iglesia y le dice a su párroco: mire, padre, yo no vengo más por la iglesia. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Hombre, entro en la iglesia y una murmurando, otra criticando, otra hablando de los vecinos. Yo qué sé, cada uno hablando algo que no tiene nada que ver en la iglesia. Que eso más bien es cosa de cotilleo. Y entonces el padre dice: pues lleva razón, hijo, lleva razón. Pero mira, antes de irte me va a hacer un favor. Te voy a dar un vasito de agua y le va a dar una vueltecita a la iglesia con el vaso, pero no puedes derramar ni una gota. Bueno, yo lo hago, padre. Cogió su vaso de agua y le dio una vuelta a la iglesia. Y cuando volvió, le dice: mira, padre, no he derramado ni una gota. Dice: ¿había mucha gente murmurando? Pues no he visto a nadie, padre. ¿Había mucha gente hablando? Pues no he visto a nadie. Al final no vio a nadie, solamente iba pendiente del vaso de agua, para no derramar ni una gota. Yo creo que hoy, si nos fijamos en las hermandades, en el egocentrismo, nos fijamos en todas estas cosas, en la vara de las hermandades, entonces no iríamos nadie a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia para mí, cuando yo entro, voy al sagrario a hablar con Cristo, a hablar con el Señor. Yo no me puedo fijar en aquellos que están hablando, en aquellos que están murmurando o en aquellos que están criticando. Yo también estoy en ese saco, evidentemente, pero salgo con este relato para entender de que si yo entro en la iglesia con la mira de ir al sagrario donde está Cristo, yo no voy a ver nada de eso. De todas formas, también es verdad que contamos con la pobreza humana. Es decir, hay que contar de que somos pobres vasijas de barro y llevamos este gran misterio ahí guardado. Entonces, somos débiles y muchas veces pues caemos en este tipo de pecados. Decíamos al principio, la Iglesia que es santa o pecadora. Pues es santa y es pecadora. Nosotros tenemos que contar con eso. El ejemplo que ha puesto nuestro compañero es magnífico. De verdad que ocurre en muchas ocasiones ese tipo de cosas. Pero incluso hasta San Juan en una ocasión empezó a decirle a Cristo: hay que ver lo que ha hecho este, lo que ha hecho el otro, lo que ha hecho no sé qué. Y se volvió y le dice: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Tú no tienes bastante con lo tuyo? Pues sigue tú con lo tuyo y deja al otro que haga lo que tenga que hacer. Y muchas veces, ¿verdad?, estamos metidos en lo de uno, en lo del otro, y lo nuestro es lo último, cuando debería de ser lo primero. Deja que cada uno lleve su propia historia de fe y encárgate tú de la tuya, que bastante tenemos ya cada uno con lo de cada uno. Estaba esperándote, Carlos. Digo, hoy no va a preguntar Carlos. Yo que soy el polémico y voy a seguir siéndolo, porque, a ver cómo te lo voy a decir,
Pues para que no nos enfademos ninguno. Entonces, ¿la Iglesia es verdad o es mentira? Pues no nos vamos a enfadar porque la Iglesia es verdad. Y los que piensan que no, los que mienten, los que ven la hipocresía y todas estas cosas que estamos hablando, esta señora, ese señor, ¿dónde lo dejamos? Nosotros, los católicos, los creyentes, los que tenemos fe de verdad, es porque creo que formamos parte de esa piedra angular, indiscutiblemente. Es decir, la fe mía es difícil que alguien, un tercero, me la quite, ¿no? Pero puedo opinar, puedo decir, puedo pensar esto que es. Sí. Decía Gandhi, cuando yo leo los evangelios me entran ganas de ser cristiano y cuando veo cómo se comportan se me quitan las ganas. Pues muchas veces nos pasa eso. Es más, dentro de lo que os he dicho, decía, nosotros estamos llamados a ser uno. Y nosotros estamos llamados a eso. Otra cosa es que cada uno pues, haga de su capa un sayo. Nosotros no podemos evitar lo que cada uno es. Lo que nosotros no podemos decir es, si nosotros en una familia tenemos una oveja negra, no podemos decir que esa oveja negra no existe. Existe. Como existía, existe. Y a lo mejor nos dan más briega que los que no son oveja negra. Pero nosotros no podemos decir que no forma parte de la familia. Forma parte de la familia y eso es una realidad. ¿Que la Iglesia tiene este tipo de dificultades? Por supuesto, está el ser humano. Donde esté el ser humano siempre lo va a estropear. Pero aún así, nosotros sabemos que en la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Tanto es que si no, no habría durado 2000 años. Si hubiera sido por el ser humano, esto habría durado un suspiro y ha llegado a los 2000 años. Y lo que le queda, porque con la Iglesia no hay quien pueda. Por lo tanto, ¿por qué? Porque está el Espíritu Santo. Mientras que esté, no habrá quien pueda con ella. Independientemente de la hipocresía de sus miembros, de los pecados de sus miembros y de todo lo que haya dentro. Porque la Iglesia no es solamente eso, no es solamente lo que nosotros tocamos y palpamos. La Iglesia es mucho más allá. La Iglesia es metafísica, es espiritual también. Antes decía que había 3 tipos de iglesia y de los 3 tipos de iglesia solamente una es material, que es la nuestra, la peregrina, pero las otras 2 son espirituales, no se tocan. Y probablemente la celestial es más fuerte que todas las demás, porque esa ve constantemente a Dios. Fíjese que nosotros, nuestra vocación no es la de ser buenos cristianos. Nuestra vocación es la de ver a Dios cara a cara. Y eso nos obliga a ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios y buenos ciudadanos, como diría San Juan Bosco. Eso es a lo que nosotros estamos llamados. Por eso la dificultad de ser iglesia en un mundo en el que muchas veces no la quiere. Nosotros llevamos en Nigeria 5 sacerdotes muertos en lo que va de año. Y no sé ya cuántos laicos que han perdido también la vida por culpa del movimiento que allí hay, ya sea musulmán, sea del movimiento que hay. Y eso también es iglesia. Eso también es iglesia. Y sin embargo eso no sale, son mártires de nuestro siglo XXI y no se escuchan. Y eso también es iglesia. Si a nosotros hoy día no tuviéramos que vivir una persecución como la que están pasando ellos, o como por ejemplo hubo en los primeros siglos, como la de Diocleciano, ¿seguro usted cree que en toda España, por ejemplo, que somos muchos los católicos, no habría quien entregara su vida por Cristo y su Iglesia? Yo quiero creer que sí. Y nosotros tuvimos ejemplo en la Guerra Civil Española. ¿Cuántos entregaron su vida por Cristo y por la Iglesia? Somos de los países que más mártires ha dado al mundo entero. Por eso es verdad que muchas veces nosotros tendemos a ver lo que es llamativo, porque siempre es más llamativa una gota de sangre que una lágrima. Pero eso no significa que no exista la otra también. Y probablemente sea incluso más fuerte lo que no se ve que lo que se aprecia. Yo el otro día decía en la homilía que los sacerdotes solamente somos noticias como los aviones cuando nos estrellamos. Pero mientras que estamos en el aire, ¿cuántos aviones nos pasan a nosotros por la cabeza y no nos enteramos? Y están cumpliendo su función. Pero cuando llama la atención es cuando uno de ellos se estrella. Pues esto es exactamente igual. La Iglesia, ¿cuándo es noticia? Cuando hace algo malo. Pero cuando se lo hacen a ella, o mientras que ella trabaja porque el mundo sea un mundo más humano, más justo, no es noticia. Por eso, ¿cuál es la función de la Iglesia? Pues seguir siendo el otro Cristo en medio del mundo. Esa es nuestra función.
con nuestras debilidades, con nuestros fallos, con nuestras cosas que muchas veces nosotros mismos reprobamos, de nosotros mismos, de nuestra Iglesia. Pero sabemos que esto no es nuestro, que esto es de Dios y que es mucho, está muy por encima de lo que a nosotros nos gustaría ser. En la línea de los comentarios en la sala virtual, algunos pues también apoyan esa idea de Iglesia que abre sus puertas y por tanto cuando abre sus puertas pues se cuela todo el mundo, ¿no? Y se cuela todo el mundo con lo que es y a veces pues también aprovechándose de la propia vida de la Iglesia, eso lo sabemos. El Papa Francisco hablaba de que había que enfangarse, ¿no? No solo saliendo, sino también dejando que entre muchas veces, ¿no? Y hay una pregunta de una participante, María de Soto, que dice: ¿cómo podemos vivir hoy la evangelización sin que sea percibida como imposición, sino como auténtico servicio al mundo? ¿Vosotros creéis que nosotros cuando evangelizamos imponemos? Prueba de ello es que nosotros no... Es decir, ¿quién ha entrado en la Iglesia por imposición? ¿Y quién se mantiene por imposición? No se mantiene nadie. Ni nosotros evangelizamos por imposición, ni nadie se mantiene por imposición. Primeramente porque nosotros tenemos un principio que eso no lo puede soportar nadie, que es el de la rebeldía. Todo lo que se nos impone, nosotros nos tenemos que rebelar. No nos gusta. Y automáticamente, es más, nosotros quizás estamos pasando un invierno religioso por culpa de que en mucho tiempo la religión fue impuesta. Y como se vivió una imposición, nosotros ahora vivimos aquello. ¿Cuándo nosotros volveremos a ver otra vez y a movernos con la libertad después de aquella imposición? Cuando pase un tiempo. También cuando pasen 15, 20 años, se ve ya demasiado lejana aquella imposición y aquellos que sufrieron la imposición dejarán de padecerlo y volverán progresivamente de nuevo. Por eso es cierto que con imposición nunca, porque Dios propone, pero no impone. Y así es como se hace la fe. La fe se va proponiendo, pero no se va imponiendo, porque si se impone, conseguimos siempre el efecto contrario. Nosotros no podemos, por ley, obligar lo que se tiene que hacer por corazón. Y eso es así.